Aquí hay gente, ¿cómo está? Bueno, estoy disfrutando realmente el juego muchísimo y cada vez se pone más interesante. Todo depende claramente en qué situación te encuentres o qué decisión tomes, la verdad. Pero sí, iba a tomar la decisión de atacar el campamento y todo, pero al final me arrepentí y dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a defender. Pensé por algún punto, dije, esta weá va a ser difícil, pero en realidad lo supimos eh, sobrellevar bastante bien, honestamente. Así que no siento que haya sido tan difícil. Ahora quiero avanzar acá, la verdad, y quiero tomar un descanso también en el sentido de que quiero dormir porque es la idea para recuperar los puntos. Ellos se van a querer ir probablemente y yo no me quiero ir todavía. Sí, yo creo que voy a esperar eso. Igual todavía tenemos muchas misiones. Entonces hay que saberlo. Acá está el parásito. Ella lo tiene. ¿O no? ¿Ella tiene el parásito? Sí, ella lo tiene. Y lo tiene aquí, o sea, voy a revisar aquí el parásito. Okay. ¿Dónde está? Tengo muchas cosas. Tengo demasiadas cosas. Entonces, cuando un enemigo situado dentro de un radio de 9 metros lanza un conjuro, puedes usar tu reacción para infligir una. Quiero esto. Honestamente. Bueno, quiero eso y después quiero robar todo lo que tiene. ¿Qué es esto? Esto pues, me puede servir, o sea, equipar. Yo creo que me puede servir. Ropa cómoda de madría. Esto también me lo voy a equipar, la verdad. Me lo voy a equipar. Me lo voy a equipar porque es el cambio de lo otro. Esto no. Que dicen cuando lanzas un conjuro que requiere concentración no tienes uno de. Tienes un. Esto me parece bueno, me lo voy a equipar. Quiero ver si no puedes lanzar conjuro con las botas equipadas. Me lo voy a equipar. Y el resto 13 no es suficiente. Ahora las botas las puedo cambiar, la verdad. No hay espectro nivel 5. Saquear el ojo del espectro. Ah, lo recogí, no me había dado cuenta. Conjuro de necromancia nivel 3, conjuro de necromancia nivel 3. Esto lo podría equipar, la verdad. ¿No? Y podría bajar un poquito. O sea, no me acordaba que me lo traje. Me da risa, de hecho. Me da risa de que me lo había metido al bolsillo al hombre y ahí está, me olvidé. ¿Lo puedo soltar? Ahí está. Ya no tiene nada.
Estas son las llaves y todo el tema. Estos son los suministros. Ah, más oro, más. Añadir resultado. Ahora mismo, la verdad. Tengo muchas cosas. Muchas. Ahora mismo. En temas de botas, porque los guantes, ¿no? Eran con las botas, ¿no? Estas no son compatibles conmigo. Yo creo que esto sí me lo puedo equipar y ahora puedo usar todo. Eso genera electricidad, así que es genial. Y esto es lo de la necromancia y todo eso. Ahí tengo que analizar qué más ponerle a mis queridos amigos. Lo traje acá afuera, me da risa. Ahora, se me había olvidado que, claro, ella podía tener un parásito. Eso se me había olvidado. Esto ni siquiera alcanzaron a llegar, o sea, realmente es como que fue un desperdicio de gente o de goblins, ¿no? Intentaron venir a... Matamos a 2 de 3, o sea, a 2 líderes de 3 líderes, ¿no? Ahora, dice que no la he revisado, pero en realidad ya la revisé completamente y sacamos todo. Entonces, quiero guardar. Quiero ver. Porque aún me falta, ¿no? Como comenté. Por ejemplo, podría subir acá y venir acá y ver qué hay acá. Pues yo creo que se puede. Y podría incluso subir, llegar acá. Voy a hacer esto ahora, ya que estoy aquí. Quiero ver si es que puedo llegar a revisar las partes de arriba que no he revisado. Eso al principio es imposible porque no tienes no puedes estar. O sea, al principio no tienes la capacidad de saltar tanto. Pero me atrae la curiosidad, así que quiero ver. No lo he hecho. More for me. Entre más pueda explorar, entre más pueda ver de este juego, más ganas me van a dar de jugar el próximo juego, la verdad, te lo juro. No es el próximo, pero es el antiguo juego, ¿no? El Divinity Sin Origin, que es muy parecido a este. Gráficamente incluso ni siquiera ha mejorado tanto. Ha mejorado, sí, claro, pero en estos juegos los gráficos son importantes, pero no sé si tanto. Más me importa la profundidad del juego. Que los gráficos, la verdad. Me gusta ver gráficos bonitos, no voy a decir que no, porque obviamente me gusta. Pero... Necklace has a harper sigil. Why were they here? What's hiding here?
Entonces, no sé si pueda llegar acá, la verdad. No creo. No se ve nada como para allá. O sea, en esta parte de aquí realmente no creo que me permitan. That might be worth a look. At the back of the crevice lies a bag enfolded in the chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. No voy a hacer trato con animales porque puede que la araña ni siquiera me haga caso. The spiders scatter, and you stash the bag. Something clinks among the coins. En ese caso yo siento que no es tan... nada muy importante, la verdad. Pensé que tal vez tenía algo más importante. Y como les dije, por lo menos... Tal vez si voy a esta parte puedo llegar acá. Pero... desde aquí no creo que pueda hacer un salto de fe. Lo dudo. Y tampoco se ve nada realmente. Entonces tal vez podría pensar en bajar acá y ver esto. Es como lo que... Y esto lo hago por curiosidad, o sea, solamente porque tengo la curiosidad de ver si puedo llegar ahí o no. Mucha gente va a saltarse todo esto que estoy haciendo yo. No, mucha gente ni siquiera le va a poner atención a tratar de llegar a un lugar que probablemente no les importa, o sea... Pero yo, bueno, tengo la paciencia para poder ver si puedo hacerlo. No se puede. O sea, esta parte de aquí no se puede ver. Lo que sí se puede ver probablemente es esta parte que está justamente aquí, que es la parte del pantano. Que eso sí, hay una posibilidad bastante grande de que yo pueda llegar acá. Ahora, no sé si todavía habrán trampas o no, voy a pasar así nomás rapidito. No me importa si es que me sale una trampa, ¿no? La verdad. Antes sí me hacían mucho daño esas trampas, ahora por lo menos en este acto no me hacen tanto daño. Estoy nivel 5, el máximo nivel es... ¿cómo se llama? 12. Entonces, no sé, como dije, si se puede o no se puede, pero podemos intentarlo, ¿no? Pero parece que no. No, parece que no, porque esto no es... Puedo caminar por acá. Eso sí puedo hacer. Y probablemente aquí haya algo. Secreto.
Igual quiero ver si puedo ir a las profundidades y salvar. Voy a ver qué hago primero, la verdad. Ahí tengo que pensar bien, pero... El hijo de Goblin secreto me dice. ¿Dónde? ¿Este? Claro, pero yo ya lo revisé, o sea... No veo mucha importancia, la verdad. Esto es un lago, eso tampoco tiene mucha importancia. Eso es una trampa, pero nada del otro mundo, la verdad. Ahora me dice que está abajo. ¿Será en la ciudadela? ¿Será en el agua? Podría ser abajo. Van a tirar, bueno, van a seguir tirando tiradas de salvación hasta que intenten hacer algo. No, pero no me deja saltar, o sea, si esto fuese posible llegar, tendría la tirada, pero no la tengo. Y con respecto al secreto, al escondite, o sea, a esto, al alijo oculto de Goblin, según yo ya lo saqué. No veo... No veo importancia ahí. Entonces lo otro sería conversar con él. Guardar. Tampoco creo que, digamos, de este lado pueda llegar más arriba. La verdad. Lo dudo. No. Ahora tal vez... Estoy puro hueveando, ¿eh? O sea, estoy tratando de ver si logro hacer cosas que no había hecho antes solamente. Se las digo así tal cual, estoy puro hueveando, porque en realidad... No, ¿qué cosa? No necesariamente hay algo importante, honestamente. Por si acaso. Tal vez aquí ni siquiera hay algo importante. En esta parte de acá. O tal vez sí, no sé. Pero no veo nada, o sea. La verdad que no veo, y ni siquiera veo un lugar como para poder como subirte. No, porque podrías hacer un salto. No, pero no creo, no. Estoy pajeándome la cabeza. Está lo mismo. Vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar acá. Y... Y nada, luego de eso veremos. O sea, voy a grabar antes de hablar con él porque no quiero... No quiero irme de este lugar todavía. Not now, Tusk.
Veamos. Tiene que estar abajo, supongo. Ah, no, está acá. Tirada de salvación. Bueno. You took it upon yourself to undertake the rite of thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. An error most grave, master. I beg your grace. Grace is bestowed by nature, not me. You will stay as a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, the natural order of things. It is up to you to prove the lessons have been learned once more. So as you say. And so it is done, master. A misjudgment. One that should weigh heavily upon her. But the Grove still needs her passion. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The Grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Healing can begin. Do not forget who invited those shadows. You have much to learn still. Here we go. No sé quién es Rato, honestamente no me acuerdo. Come, Silver. Here. I want to have a word. You've done it. You brought Halcyon back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. As am I. The Grove will be whole again. And I promised you a reward, didn't I? Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. A ver. Entonces tengo que ponerla en la parte que falta. Acuérdense que en esta parte de aquí, si se acuerdan, como yo, que tengo cerebro grande, ¿veo algo? ¿O siguen con el feliz? Ok. Este pajarillo. Ahora veo las cosas diferentes, ¿sabes? Tengo como más percepción de la situación. Se supone que hay una válvula, o sea, una bulb abajo, como una especie de lugar escondido, ¿no? Que si no hubiera ayudado, esto no hubiera pasado.
Veamos, no sé cuál es el orden, eso sí. El achunte. Genial, me parece genial, valió la pena, la verdad. Beautiful glaive. De 9. De 8 a 17, ¿no? My faith protects me. How delicious. Assume nothing. Ah, no nos sirve mucho, la verdad. Pero bueno, Open up. la guardaré. En el desorden que tengo. Ahora debería pegarme un descanso y probablemente eso va a hacer que ellos entren al campamento y Proceeding. todo el tema, ¿no? Ahora no veo nada más, según yo. La percepción no creo que me esté engañando, ¿no? Consider me intrigued. Me falta una cosa más por hacer, que es hablar con This will do. No time to rest. hablar con el tipo este. On my way. Esto tiene otra salida que eso ya bueno, lo habíamos visto antes. Y aquí A bueno, parasite, brimming with magic. Take it. ¿dónde? Bet that'll fit in my pack. Dejó un parásito. A ver, aquí parece que hay algo. I'll give it a shot. Ahora no me dicen nada. O sea, en este momento puedo tomar esto. Puedo leer esto. Tomar esto. Especie de parásito de asombrabilidad. Ese es otro parásito, miren qué bueno. Puedo leer esto. Cerrarlo, leer esto. No me equivoqué. Una pipa. Parásito sí o sí. Y tengo otro más que dice yo creo que esto es muy bueno, honestamente. O sea, si ya tengo acceso a todo, yo todo eso, bueno, la biblioteca entera la leí, porque me acuerdo que lo revisé, bueno, eso sí me acuerdo. Pero no creo que haya nada más. O sea, si ella no habla del parásito, yo la verdad que no me doy cuenta. Y no, nada. No me doy cuenta. Pero estaba ahí. O sea, un parásito gratis no viene nada mal. Ahora, aquí hay otro libro, miren.
¿He encontrado algo más? Parece que no. Bueno, está bien, está todo bien. Pasable, pero déjenme guardar porque... Best keep your hands to yourself. Entiendo, no pasa nada. The forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. The mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious, and yet the monsters have returned. Veamos. ¿Habrá algo más abajo? Voy a revisar por si acaso. Porque vi ese pájaro ahí y me llamó la atención. La verdad. Quiero leer esto acá. Si me da inspiración. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. You surmise that the druids allied with the harpers, a formidable force. No me da inspiración. A victory of the celestial Saluna over her dark sister, Shah. Okay. Todo bien, todo bien. No veo nada más importante. Esto no puedo ni siquiera leerlo. Por eso les digo todo. Sería genial poder leer esto, honestamente. Pero está en la vista de ella. Puedo leer esto. ¿Qué pasa si dejo a mi grupo ahí? Never mind. Y yo me corro. Cambia su vista hacia mí. No. Voy a intentar leer esto. Solo quiero leerlo. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Solo estoy leyéndolo, man. ¿Quieres que estoy robando aquí? ¿En serio? Pero bueno. No pasa nada. No quieren que tenga acceso a lo que ellos piensan o a, no sé, a la información que es lo que creo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una noche, ¿no? De descanso. Eso es lo que necesito. Voy a Always makes my day acercarme. better. Ah, my favorite traveling companion. Who knows? Drow, mind flayers, death? Hopefully not ours. But maybe answers, if we can convince the right people to talk. You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Fine. What's on your mind? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course.
home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together, and it seems we have plenty in common. I suppose some would commend our actions. Goblins would have razed that whole place to nothing if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. Speak. One couldn't, and one shouldn't. Do as you like. The loss is not so much mine as yours. Of course you have. If I'm in the mood for a lay, I'll know who to call on. Well met. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flayer specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Here, on the Sword Coast. Impossible. That can't be. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Me encanta, weón. Qué buena estupidez. Pero... If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, my dear, sweet gods! I mean, yes,
I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Bolo decidió quedarse en nuestro campamento de nuevo semejante erudito cerca de una bendición. Sí, o sea, esas armaduras por ahora no son muy importantes. Ah, my good fellow. Mucho loot. Quite the cozy setup you poco have loot, here. la verdad. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Not yet, I'm afraid. But my expectations are very, very high. O sea, hay gente que se queja del loot. Yo la verdad no me quejo del loot por un motivo. Sé que es un desastre todo esto que tengo acá porque lo sé. Y más o menos entiendo qué es lo que tengo y qué no tengo. Lo entiendo y obviamente hay un tema de cuánta capacidad puedes cargar. Yo desactivé la capacidad que puedo cargar. Eso es lo que yo hago cuando algo me molesta. No me quejé del juego porque el juego es demasiado bueno para quejarme, ¿me entienden? Lo único que hice fue desactivar el peso y ya está, eso es todo. Y es lo que siempre suelo hacer. Si algo me molesta, lo resuelvo y ya está. Listo. No va a cambiar la experiencia en el juego. ¿Puedo cargar más cosas? Sí, obvio. Sería. He visto gente que se ha quejado mucho más sobre esto, realmente. Yo no le doy mucha importancia. El juego sigue siendo increíble. No va a cambiar mi percepción de las cosas. Entonces hay que hablar con cada uno de ellos, supongo. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? One raunchy ballad coming up. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. You came through for us. That's a change from most adults I know. Watching a bunch of old folks get dumber by the dramful. And when they run dry, I've got a few bottles tucked away to keep things flowing. For a price, of course. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. We'll have time to spare for that, I sense. I'm surprised you haven't had your fill of me already. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Aha, there you are! Come now, settle in. I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. Why, you're naming, quite obviously. That ballad was but a crude preview, a frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. We don't want to exclude the common folk, after all. I intend this tale to enrapture all.
A wonderful one indeed. But your deeds loom larger than life now, my friend. You simply must have a title to match. Far too much. This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act, not to belittle your achievements to date, of course, but besting a dragon, a giant, a god, perhaps. I must deliberate. Go. Enjoy your evening. I shall have work for you in the days to come. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. I need to dance! No, I need to lie down. Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland? Hush you, and behold! I'll have you know, he can also make them blue. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. An adoring crowd, fine wine. I dare say this place is almost civilized. As did I. But Lear and Cal were so excited for tonight, I thought it cruel to leave. Once my training with Leroican is complete, I'll put on a real show for them. Look at them. How happy they are. We did that. Me too. You're one of the good ones, you know that. Look us up when you hit Baldur's Gate. Be nice to see a friendly face. Are Roland and Leah actually getting along? I know you cut down a horde of goblins, but this is far more impressive. Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Perhaps it'll make the evening more tolerable. This party's a bit more bearable, thanks to that pint. Fate, dost thou require a new... Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. No. I'm deeply proud of you. A touch less so of myself. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. These people are still in danger. Karlach, the creature from hell, will still threaten them, as will 1,000 other perils. They aren't ready to get on the road on their own. You're good at it. You've given me some just by being here. But, off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Some time alone beneath the stars, and I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that.
O sea, tengo que ver qué va a pasar, porque bueno, aquí estoy conversando con todo el mundo y probablemente nadie va a ver este video, porque este video realmente ha sido solamente conversaciones, pero tenía que hacerlo igual. Ya me di cuenta de que tengo que conversar con la gente. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Exactly right. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. We should have had wine more often. More warming than the fire. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Her mind is certainly an enigma, but would you wish it any other way? I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. You're half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars? I must see for myself. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers.
and maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Esta es una decisión que... Porque no entiendo por qué le dice encontrado la entrada oculta en el templo de Selûne. El camino está despejado, ¿no? Pero yo prefiero ir por Underdark, la verdad. The decision is yours, but I'd favor the Underdark. Even a place like that is the lesser evil compared to the shadow-cursed lands. Anything is preferable to risking the Shadow Curse. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Como que le cambian la voz al personaje. Unfinished business, and a lifetime of regret to repair. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet, if I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse. Same as you may find a cure for your infection. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceremorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. May Sylvanus guide us. Ahora, solo puedes tener a 4 dentro de tu... Oakfather's blessings to you. De tu parte. I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Hopefully, I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Precisely. Who indeed? You do not know, and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Contrary to how some think of us, we druids can play politics when necessary. It's had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow-cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise, but the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Precious little, but I'm quite certain it can still be found. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Perhaps, but we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceremorphosis aberrations.
But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Miss it? Oh dear, no. It's a terrible burden. Takes you away from nature and forces you to deal with others' problems and personalities. Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it, or they have ill intent. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's creations. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same. A bad impression. Impossible. With such stimulating company? Never better. Ya, bueno, en este episodio terminamos de conversar con todo el mundo, la verdad, y ya, bueno, hay que darle más. Good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Bueno, por ahora está todo bien, ya saben, suscríbanse, dejen like, como te pido, compartan el canal, y yo ya los veo en la siguiente, porque no creo que haya mucho que conversar con él, la verdad. Ahora, yo no quiero cambiar de grupo, honestamente. No me interesa. Está hablando, o sea, han hablado de varias cosas aquí. Encuentro una forma de llegar a la torre Alzuna, ¿no? Después dice cruzar la entrada secreta. Hemos abierto una puerta secreta en los antiguos templos de Zulonyo a Lander. Llega al paso de la montaña. Puedo elegir por cuál ir, digamos. No. Encuentro la guardia del verdugo oscuro. No, no voy a, o sea, voy a ir por debajo, es lo que voy a hacer. Voy a ir por la parte de abajo, yo creo. Voy a ver realmente, todavía no tengo muy claro. Todavía hay cosas que tengo que hacer. O sea, esto matan estas son misiones todavía. Y aparte nos falta por esta parte de aquí, nos falta revisar. Así que bueno, por el día de hoy la verdad, nada, ya saben, suscríbanse, like este video, compartan el canal. Y yo ya los veo luego en el siguiente episodio. Eso ha sido para mí hoy día, la verdad. Ha estado, que es súper entretenido el juego, la verdad. Me entretiene demasiado. Así que ya los veo, cuídense.